Amigos del Partido Democrático Somos Perú, reciban el saludo afectuoso de Central Mediática y de Somos Perú, el saludo de nuestra presidenta Patricia Lee Sotelo, quien está atenta a esta transmisión. Nos encontramos nuevamente en el Full Day de capacitaciones. El saludo a los presentes, están desde muy temprano. Las disculpas por la hora que estamos iniciando, problemas ajenos a mi voluntad nos hacen empezar a esta hora, pero siempre pidiendo las disculpas porque sabemos que muchas personas son puntuales. La puntualidad debe ser un don de todos y todos han esperado, al menos en las redes sociales, que empecemos a las 9. Las disculpas del caso para ustedes también de manera presencial. Contento de estar acá en Santiago de Surco. Las gracias a nuestra anfitriona, a Gina Galvez, quien está con nosotros también aquí, ya la vamos a tener en los próximos minutos, pero contento de estar nuevamente en el Full Day de capacitaciones. Bueno, para las personas que recién nos ven o recién nos conocen, las capacitaciones de Somos Perú se realizan mensualmente en distintos distritos de nuestra capital y también fuera de Lima. Hemos estado en Lima Norte, Lima Sur, y el día de hoy nos toca Santiago del Surco, donde estamos, como repito, contentos el día de hoy. Como es habitual, las capacitaciones son continuas y el horario acabamos a las 8 de la noche, siempre la recomendación a que se queden hasta las 8 de la noche las personas que lo puedan hacer, obviamente, y si no, que nos sigan por las redes sociales. Pero presencialmente es la recomendación porque tenemos importantes ponentes. Al final hay un certificado que se le da a todos los asistentes que hayan estado en las 6 clases, son 6 clases que tenemos magistrales, con el tema de la capacitación pública. A lo largo del día vamos a estar informando estos temas, la comunidad virtual también que ya está conectada desde temprano con Yasmín Malaver, vamos a tener algunos temas, porque ustedes saben, estas capacitaciones no son las acostumbradas, por eso también la demora quizás, ya que nosotros transmitimos por medio de una señal de televisión, es como si fuese un canal de televisión, ustedes no se dan cuenta, pero en las redes sociales van a ver los encuadros y algunas situaciones que los técnicos quieren que salgan a la perfección. También agradecer este local importante, estamos de lujo hoy día aquí en el Centro de Convenciones de Surco, contentos de estar acá y de las facilidades que nos están dando hasta este momento. Bueno, vamos a iniciar porque el tiempo apremia y estoy recontra atrasado, pero hay que poner la sonrisa en estos momentos y darles la bienvenida nuevamente a todos ustedes. El día de hoy, como es habitual, vamos a empezar con el tema de formación partidaria, que es un tema que va dentro de la currícula, porque estas clases nosotros las evaluamos con distintos profesionales, el equipo de Central Mediática, y lo que buscamos es cambiarle la cara a la política, se puede decir. Hay que capacitar, hay que instruirnos para no renegar de lo que tenemos, porque muchas veces la crítica es por lo mismo, ¿sí? La falta de educación, la falta de preparación, la falta también de voluntad y la falta de valores que tienen algunas autoridades. Por eso que el Partido Democrático Somos Perú, con su presidenta Patricia Lee Sotelo, busca de alguna forma instruirnos en estos temas y siempre poner el tema de la formación partidaria, de esta formación que todos deben tener. Los partidos políticos son un eje importante en la democracia, guste o no nos guste, porque hay gente que quisiera destruir los partidos políticos, pero es algo que no se va a dar. Los partidos políticos se tienen que fortalecer y tenemos que cambiar esa mala imagen que por culpa de algunos los ponen a todos en el mismo saco y no debe ser así. Por eso que le damos énfasis a la formación partidaria que deben tener todos los militantes y todos los peruanos. El primer tema, voy a decirles los 6 temas: militancia partidaria, a cargo del doctor Álvaro López Cazorla, donde vamos a hablar qué significa para ser militante de un partido político en el siglo XXI. Luego, aproximadamente después de 1 hora y media, vamos a tener la administración financiera municipal en el desarrollo local. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de financiamiento, cómo los gobiernos locales pueden tener dinero. Es algo que hay autoridades, aunque ustedes no lo crean, que no saben este tema, piensan que nada más tocando la puerta al gobierno
van a tener el dinero, la transferencia es bonita, así cuando a uno le llega la transferencia en su cuenta, uno feliz, pero los alcaldes tienen otras competencias y tienen maneras de gestionar el desarrollo financiero, el desarrollo local que tiene que ver con el dinero, las finanzas. Si no hay dinero, los municipios, bueno, quiebran no, porque yo escuchaba a un alcalde bien llorón que decía que la municipalidad estaba quebrada. He hablado con muchos municipalistas y es un tema absurdo. No es válido este tema porque ninguna entidad pública puede estar quebrada. Para eso está el gobierno de alguna manera para dar la ayuda y el asesoramiento en la gestión. Vamos a hablar de este tema con el magíster Juan Alvarado Gómez, ha sido un destacado profesional en distintas municipalidades del Perú. Al mediodía, la hora digamos estelar, 12:30, va a estar el doctor Marco Tulio Gutiérrez, un destacado municipalista, 2 veces regidor de Lima, para tocar el tema de la organización y funciones de la administración municipal. Y ahí otro tema, hay muchos funcionarios que no conocen las competencias, no conocen el trabajo que deben hacer, así que vamos a hablar de este organigrama y las funciones que tienen que tener en la administración municipal. Después del almuerzo, ya que tenemos un almuerzo importante, que después van a enterarse, vamos a estar con la señorita Ivonne Yata González. Ella ha sido decana del Colegio Químico Farmacéutico, una paz decana, una ex decana, va a estar con nosotros para hablarnos de los gobiernos locales y su compromiso social en el sector salud, esa salud que hablábamos después de la pandemia, que todo el mundo se golpeaba el pecho y decía, ahora vamos a poner énfasis en la salud. Bueno, no se ha hecho mucho, pero los gobiernos locales tienen que ver mucho con el tema de la salud en su localidad. Vamos a hablar de este tema. Como quinto tema, el proceso electoral. No podemos dejar de lado las elecciones 2026, que ya estamos en un calendario electoral, estamos en un proceso que ya se inició con la convocatoria de la Presidenta de la República, estamos ya con las elecciones presidenciales y regionales, luego va a haber la segunda vuelta, que es obvio, y la municipal, todo en el 2026. Así que tenemos 3 elecciones y vamos a hablar del proceso electoral, cómo tener elecciones modernas con participación ciudadana, cómo tener a la ciudadanía involucrada en estas elecciones, ya que es un deber de todos nosotros involucrarnos para después no estar con el dolor de cabeza de todos los días. Y por último, vamos a hablar un poco de marketing, ese marketing que muchos precandidatos están perdidos en el espacio, todavía no saben qué hacer, están buscando en Lima hacer sus volantes, están buscando una radio, estas que ya no existen, para buscar una entrevista, están un poco perdidos. La inteligencia artificial, estos cambios que han habido, van a estar presentes en el proceso electoral, así que hay que adecuarnos. Y para eso hemos invitado a un destacado profesional, él ha trabajado en distintas agencias de publicidad y actualmente es catedrático de la Universidad de Lima. Hablo del magíster Milton Vela Gutiérrez, quien va a hablar de la comunicación política, el mensaje de un líder. Vamos a ver quién es líder y quién es no. Bueno, ahora sí, vamos a dar inicio a las capacitaciones de hoy, sábado 16 de agosto 2025, y la presentación viene a cargo de Central Mediática. Adelante, por favor, con Central Mediática. Ahí estamos viendo Central Mediática, Capacitación y Comunicaciones. Y el Partido Democrático Somos Perú presentan el Full Day Militancia Partidaria, una necesidad importante. El primer tema a abordar. El doctor Álvaro López Cazorla, destacado profesional, ex alcalde del Cusco, un militante, un profesional en gestión pública, quien está con nosotros. Él nos va a hablar del rol que cumple la militancia partidaria, el impacto en la ciudadanía. Vamos a hablar cómo se organiza, cuál es su función dentro de los partidos políticos, cuál es la función de la militancia.
que obviamente la militancia es clave para el fortalecimiento de la democracia. El ponente invita a sumarse y reflexionar juntos desde la experiencia y el conocimiento. En el contexto hablamos de la militancia partidaria, ha sido históricamente un motor fundamental en la consolidación de la democracia, permitiendo que los ciudadanos se organicen para defender ideas, propuestas y proyectos políticos. Es un escenario político cada vez más complicado. El planteamiento del problema: actualmente se observa un debilitamiento de la militancia en la mayoría de los partidos políticos, producto de la falta de formación ideológica, la desconfianza hacia las instituciones, la percepción negativa de la política como herramienta de cambio. Los objetivos: reflexionar sobre la importancia de revitalizar la militancia partidaria, promover la formación política de los miembros y fomentar la participación activa. El doctor Álvaro López Cazorla es nuestro primer ponente el día de hoy, un destacado profesional que viene a compartir sus conocimientos. Ahí el robot de central mediática de la IA. La pregunta: ¿qué significa para usted ser un militante de un partido político en el siglo XXI? Pensando, nuestro robot de central mediática está pensando, ya tomó su café el día de hoy muy temprano, el robot de central mediática. Así es, amigos, Central Mediática y el Partido Democrático Somos Perú tienen el honor de presentar a su primer ponente, el doctor Álvaro López Cazorla. Un fuerte aplauso, por favor, para nuestro primer ponente. Muchas gracias. Un saludo inicial para la líder del Partido Somos Perú, Patricia Lee, quien promueve permanentemente lo que es la escuela política, tan echada de menos en los últimos 20 o 25 años en las representaciones políticas del Perú. Saludo a Ricardo Hurtado de Central Mediática y a Gina Galvez, promotora y gran movilizadora social en Surco. Soy vecino surucano de hace 35 años, de manera que nos encontramos prácticamente en familia. El tema de hoy es un tema vital, es un tema trascendental, porque de alguna forma está unido a lo que es la representatividad de naturaleza política en el Perú. Y esta representatividad política en el Perú nace, se construye y se difunde a través del partido político. Y el partido político, dentro de diversas acepciones, es aquel instrumento para llegar al poder. De manera que el militante, luego vamos a ver las diversas acepciones de militancia, es un instrumento del partido político para llegar al poder. Entonces, este instrumento y ser humano, fundamentalmente, que coadyuve y que motive las instancias de la agenda política al interior de su partido, debe estar sintonizado con la agenda política local, regional y nacional. Entonces, ese militante político es una construcción de naturaleza ideológica. Ese militante político es una construcción permanente de reciclaje de conocimientos a nivel de cómo tomarle el pulso cotidiano a la sociedad peruana, a su base social, a su sentido antropológico, a su gran sentir filosófico, a su participación sociológica. De manera que toda esta diversidad de conceptos fundamentales deben estar asignados a través de una buena dosis de formación y de escuela pública y de escuela política. Porque finalmente, si el partido al cual yo milito, va a llegar al poder y llega al poder, va a distribuir el poder.
Y cuando se distribuye el poder, cuando se llega al poder, indudablemente estoy a niveles de gobierno central, regional o local. Si es a nivel nacional, indudablemente que voy a plantar mi bandera en el sentido de cómo trabajar el programa político que se gestó al interior de la militancia política como un instrumento valioso que presenta diversidad de alternativas para que esté sintonizada con los requerimientos fundamentales de la población. Pero esos requerimientos fundamentales de la población van a estar en sintonía con el nivel programático, con el nivel ideológico, con el nivel filosófico y con el nivel doctrinario de lo que maneja un militante de un partido. Si es que no tenemos estos instrumentos realmente consolidados, indudablemente no estamos trabajando como dicen las diversas acepciones que las voy a mencionar y leer aquí con ustedes en cuanto al tema del militante. Un militante es un eufemismo para alguien que se adhiere firmemente, adhesión firme, permanente, constante, adhesión firme. Se adhiere firmemente o agresivamente a una causa específica. Agresivamente, en el buen sentido del término. Y se preguntan también en redes, ¿y cuál es la definición correcta de militante? Involucrado en una guerra o combate. La política, señores, no es un lecho de rosas. La política es una guerra. Es una guerra en la cual el soldado, el que milita, de concepción incluso cuasi militar, debe un nivel de obediencia a la jerarquía política. Por eso hay mando. Y cuando hay mando vertical, también hay debate horizontal. Pero cuando hay mando jerárquico en épocas de combate, todo se asume. Y se asume con consecuencias y con acciones y con decisiones que tomar en momentos determinados. Y mucho depende el componente de este servicio, de ese enrolamiento, de ese alistarse en el ejercicio político para cumplir y no defraudar, para cumplir y no traicionar, para cumplir con una concepción de lo que significa la lealtad en el espíritu máximo de la consolidación de lo que significa vender mi idea y mi sentido participativo para la patria. Porque mi partido es el cabal instrumento de miles y millones de voceros a nivel nacional, donde aspiran a que de acuerdo al nivel ideológico, programático y formativo de los militantes de ese partido, a ese partido voy a seguir. Y seguiré en la medida en que representen eso, representen servicio, representen enrolamiento y representen indudablemente también un afán de construir un conocimiento militante que se difiere totalmente del conocimiento científico. Porque el conocimiento militante se adhiere a lo que es una agenda pública, de gesta parlamentaria, de gesta municipal, de gesta regional, que son campos complejos, son campos heterogéneos. Son campos heterogéneos en los cuales tenemos que medir el pulso a la propia sociedad peruana, que siente, asiente y se resiente, porque muchas veces no los entendemos, porque no estamos recogiendo lo que es el cauce del río en el cual las ideas sociológicamente formadas o deformadas están dando un rumbo y una campanada de alerta de lo que está aconteciendo en el país. Y eso es lo que debe de recoger un militante. Y con eso
debemos de involucrarnos al interior de la sociedad. Y entonces hay un tema vinculado también a este enrolamiento, donde el término militante no es nuevo. Este término militante es incluso bíblico. Hay una carta de San Pablo, del gran San Pablo, carta a los Timoteo. En esa carta San Pablo dice: el término militante significa que la iglesia no solo está lista para la batalla, sino también que siempre se encuentra dedicada a la guerra. ¿Por qué decía eso San Pablo? San Pablo, aquel que había perseguido a los cristianos, ¿no? Un judío que no había conocido a Cristo y que había perseguido a los cristianos. Y que de pronto, camino a Damasco, yendo en su caballo, montado a caballo, se le aparece Dios y Jesús y le dice: detente, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Háblame. Y le da mandato divino y espiritual al gran San Pablo, que sin haber conocido a Cristo, es el gran militante de la iglesia en el mundo entero. Lean las cartas de San Pablo, lean los viajes de San Pablo. Ese es el ejemplo exhibio de lo que es un militante. Un militante muere en el campo de batalla por principios, por ideas, por amor propio, por servicio a los demás. Ese es el gran sentido de la militancia. Entonces, hoy en día, podemos tomar la siguiente vista, por favor, si pueden pasar. Muy bien. En este cuadro introductorio, yo quería señalarles y reflexionar con ustedes cómo está esa militancia hoy día, en el siglo XXI, en el mundo entero. Y si efectivamente esa militancia consagrada con los principios valorativos que les he mencionado introductoriamente, coinciden o no en la actualidad, no solamente en el Perú. Vamos a hablar de la diversidad de estadios psicológicos y de estadios actuales de lo que significa en la praxis el actuar militantemente. Hoy día las agrupaciones en el mundo, veamos cómo estamos. Veamos cómo están los partidos en Inglaterra. Veamos cómo están los partidos en Estados Unidos. En Estados Unidos ya hay un nivel de diversidad dentro de la probable consagración bipartidista, republicana y demócrata. El Partido Demócrata no se sabe ahora qué son. Hay abortistas, pro gente de pena de muerte. Hay gente que incluso ideologiza cercanamente con los principios marxistas. Esto es una diversidad de naturaleza terriblemente maleable en las actuales circunstancias en las cuales vive el mundo. Entonces, ante una suerte de inoperancia de naturaleza ideológica, ante una suerte de ausencia de principios, vuelve Trump a los Estados Unidos. Y Trump viene con una sola bandera y con una sola dedicación: fortalecer el tema del servicio, sin distinción de caviares, no caviares, marxistas o no marxistas. Sino el republicano da un sentimiento y traza un objetivo y llega al poder con ese objetivo. Ese es un militante republicano en el siglo XXI. Por eso pierden los demócratas. Porque los demócratas en los últimos 10 años son una malagua. No saben dónde van. Son una malagua. Y entonces, estas militancias, tipo los demócratas de Estados Unidos, son prácticamente coyunturales. Son superficiales. Están al pan pan y al vino vino, para ver cómo me cuelgo de la posibilidad de ser amigo, simpatizante, no sé, porque no saben ni diferenciar qué es amigo de simpatizante y de qué es simpatizante de un militante, de un partido.
¿Y por qué razón existe esto? Porque no conocemos agenda política, porque no discutimos agenda política al interior del partido, porque debemos de ascender en pensamiento y en doctrina. Y yo revisaba algunos antecedentes ideológicos participativos de la época de Andrade, fundador de este partido, que vendría a ser el gran partido descentralista en el Perú. Tremendo partido descentralista con gran sentido de participación. Solo esos dos puntos son un punto de agenda doctrinaria tremenda para que nos sintamos evidentemente involucrados dentro de ese gran sentido de no superficialidad, de nada de tránsito coyuntural, sino de un tema de disciplina y de lealtad que fortalezca el principio del partido en cuanto a su propia relación con la serie de comunidades existentes al interior del país, y en toda su diversidad, y en todo su contexto. En un contexto mundial en el cual el populismo, los populismos con distintos matices en el mundo hoy día, y el relativismo conceptual que tanto criticaba el Papa Benedicto XVI, no ayudan a una militancia estable. Lo hemos visto en la Iglesia. Por eso Benedicto XVI pasó a sus cuarteles de invierno. Un Benedicto XVI, Ratzinger, el gran estudioso, filósofo de la doctrina de la Iglesia Católica, antes de ser papa, pensó: ¿qué nombre voy a poner a mi papado? Tiene que ser un nombre que coadyuve un nivel militante de la Iglesia. Y se le ocurrió el nombre de Benedicto. Por ventura, yo estuve en Roma muchos años atrás visitando la cueva de San Benedicto, una cueva hace 2 horas de Roma, donde Benedicto, a sabiendas de que había una flexibilidad total en la militancia de los sacerdotes, de los beatos de esa época, ¿no?, de los monjes de esa época, Benedicto dijo: voy a tener que dar unas nuevas reglas, un mandato divino y espiritual, y va a la cueva a estudiar, a analizar y a orar, a implorar el tema de que el Espíritu Santo pudiera guiar una ráfaga de conocimiento a los efectos de ya no especular con el tema de la regla interna benedictina que se caía a pedazos, porque los curas no hacían casos, porque los monjes eran flexibles en su tratamiento devocional, y sacó la regla benedictina. Y la regla benedictina, San Benito de Murcia, sirvió para el acontecer de disciplina y de lealtad y principista al interior de la militancia de la Iglesia Católica en el mundo, sobre todo de estos militantes, los monjes militantes, que se obedecen obediencia espiritual a sí mismos para que evidentemente puedan irradiar ante el mundo entero, no ante su partido chiquito, ante el mundo entero. Y así nació las reglas benedictinas, al extremo que los monjes quisieron matarlo a Benedicto de Murcia. ¿Quién conoce la medalla de San Benito? ¿Alguien de ustedes conoce la medalla de San Benito? Sí, me dice Gina que conoce, también acá el joven. Bueno, busquen la medalla de San Benito. En la medalla de San Benito existen 2 temas vinculados al cuasi doble asesinato que se quiso cometer con San Benito de Murcia. Lo quisieron matar sus monjes, porque este Benedicto nos quiere imponer determinadas reglas, faltando a la jerarquía del monje principal. Entonces hay un cuervo que está al lado de un pan y que se lo va llevando en el momento en que Benedicto iba a consumir el pan, que estaba envenenado. La imagen del cuervo es cruda, es real. Y hay otra de una copa de vino donde estalla
la copa en el momento en que San Benito iba a tomar su copa de vino, porque estaba envenenada. Entonces ahí nace la cruz de San Benito, una cruz antidiabólica para los señores que espiritualmente conciben de que la existencia del diablo es tal cual. De manera que por eso se puso este Papa Ratzinger el nombre Benedicto, porque él quería inflexiblemente tener a una iglesia que no sea una iglesia malagua, que sea una iglesia cercana, que sea una iglesia ortodoxa, principista, y en el cual esto encaja perfectamente con la situación de los partidos políticos en el mundo actual. Los populismos baratos de los partidos políticos en el mundo. ¿Por qué existe eso? Porque existe relativismo conceptual. Y el relativismo conceptual no es sino ser doctrinaria e ideológicamente una malagua. Me acomodo a las circunstancias. Como la corriente de opinión general es por aquí, me acomodo aquí. Eso está ocurriendo en el mundo. De manera, la gran pregunta es entonces, ¿cómo revertimos esta situación innoble? Y la respuesta es con civismo. Civismo, con formación educativa, con tarea educativa, con formación política y con acción política. Civismo, formación política permanente, tarea, formación y acción. ¿Qué significa, por ejemplo, un accionar? Yo como militante o cuasi militante, ¿qué debo de hacer? Tengo que prepararme, tengo que estudiar, tengo que tener amor a la lectura y a la conversación y a la praxis de la lectura. Por ejemplo, yo siempre les digo a mis alumnos, ¿cuántos titulares de los medios lee usted, nacionales y también extranjeros? Preguntémonos. ¿Cuánto te cuesta a ti, en cuanto a tu valioso tiempo, leer unos 4 editoriales al día, desde izquierda, centro y derechas, nacionales y extranjeros? No llega sino a 25 minutos, no más. Si nosotros más o menos sacamos un promedio, lo estaba haciendo hoy día, 5 páginas editoriales, más en un mes, más lecturas de 5 editoriales, son más o menos un promedio de 150 mensuales. Al año, en 10 meses, estamos hablando de 1.500. En un año, en 365 días, usted ha leído 1.500 editoriales. Esa es su agenda personal. Esa es su agenda, cómo ayuda a revertir la situación. Y Dios mediante, estamos aquí, en parte de formación, de tarea educativa persistente de vuestro partido y de la grata complacencia con el civismo actuante en el cual esta agrupación la está dando un cariz nuevo y renovado con miras al siglo XXI. Por eso los felicito estar desde temprano aquí. Pero ¿qué requiere adicionalmente la sociedad de hoy? Podemos ir a la siguiente lámina. Hoy día lo que requiere también es un gran sentido de la valoración ética y moral, que está extraviada, que está perdida. Porque, como dicen los jóvenes, no, eso fue ayer. Hoy día es pragmatismo puro. ¿Y qué es el pragmatismo puro? El ser acomodaticio, el no disfrutar de un gran sentido de la valoración de la familia. Columna vertebral de la formación política, la familia. Columna vertebral formativa para la sociedad, la familia. Es verdad que la familia peruana es dispar, indudablemente. Doble motivo.
para que evidentemente las mujeres peruanas han sacado adelante una residumbre tremenda, un nivel de capacidad estoica en circunstancias terribles como las que nosotros llegamos a pasar en la época de la pandemia, por ejemplo. Pero la madre de la familia, la fortaleza, la que direcciona, la que colige y corrige las estructuras mentales de sus hijos en el pleno siglo XXI. Y si esta mujer trabajadora y madre de familia se involucra dentro de la política, con mayor razón, porque conlleva en su mochila un valor ético y moral trascendental para la familia peruana. En circunstancias tan difíciles y dramáticas del siglo XX, la mujer peruana es la que ha puesto la cara. La mujer peruana es la que sale adelante, con todas las vicisitudes propias de la sociedad peruana. Ese es un ejemplo clarísimo de cómo debemos contraatacar con ese gran sentido de esfuerzo valorativo, el sentido pragmático de la incursión en política. No vale el sentido pragmático de la incursión en política. Entonces los partidos deben de ser escuelas de formación cívica para los militantes. Y esto con la finalidad de remontar el problema actual y la ausencia de participación de jóvenes que por desconocimiento evidentemente no llegan a tener o no llegan a merituar y tomar el pulso de la necesidad de una formación en el ejercicio del gobierno. Porque no nos estamos preparando para nosotros. El prima facie de la relación político-cívico-formativa tiene que ser el servicio público. Si el militante no entiende lo que es el servicio público, realmente mejor buenas noches los pastores. Porque son los mejores militantes los que están dentro del servicio público. Porque son el portaestandarte y muestra y la cara del partido. Ese era un concepto evidentemente ligado al pensamiento leninista. Por eso Lenin llegó al poder en octubre con los bolcheviques en el año 1917. No soy comunista, no lo he sido un atacante permanente y contrario al pensamiento marxista a través del propio pensamiento hegeliano. Pero cuando usted lee, por ejemplo, el infantilismo de izquierda de Vladimir Ilich Lenin, encontrará usted cuáles son las deficiencias estructurales, mentales y formativas de militantes en la Rusia soviética del año 1917. Y eso es un texto válido para hoy día, para un militante. Entonces tenemos que leer izquierdas y derechas para que históricamente podamos nosotros tener la necesidad de consolidar nuestro pensamiento conceptual en cuanto a la praxis de mi militancia política. Entonces hay que enlazar a los militantes formados de las escuelas democráticas con las propias organizaciones de la sociedad. Ese enlazamiento con las propias organizaciones de la sociedad, llevando un mensaje político, llevando un mensaje organizativo a favor de las comunidades que no están organizadas y llevando pensamientos doctrinarios y filosóficos. Uno cree que el tema filosófico, pero ¿qué habla este hombre en pleno siglo XXI? Los jóvenes dirán, no, pero esto es atroz, que voy a meter al filósofo y el tema de la sabiduría. Sí, señor, tiene que hacerlo. Porque sin filosofía usted no piensa, sin filosofía usted no se pregunta. Cuando usted se empieza a interrogar a sí mismo, ya está haciendo filosofía, mi querido amigo, amiga. Eso es filosofía. Y cuando se responde a lo que usted se pregunta y consulta, interroga e interpela, evidentemente está haciendo filosofía. Y cuando hacemos familia y nos preguntamos e interrogamos y asumimos respuestas, estamos haciendo filosofía. Y la filosofía se traslada al partido. Militante debe filosofar.
para apuntalar el tema doctrinario, para apuntalar el tema de la agenda pública y en consecuencia y fortalecer lo que efectivamente es la militancia partidaria. Que es aparte de lo que es la sapiencia y el conocimiento y la sabiduría del militante, en el cual no lo ponemos en entredicho, sino al contrario, debe ser revitalizada, con ese bagaje de conceptual recién participa activamente y en forma comprometida con individuos del partido político a través de una campaña electoral. No sé si estamos en qué es la militancia, la siguiente. Esa es, militancia partida. Bueno, involucrarse en las actividades del partido, en las discusiones, en sus ideales, en sus contradicciones. Ese es muy importante el tema de las contradicciones, porque nosotros creemos, a prima facie, de que el ir al partido es decir amén, decir chicheñó. Yo le digo, no señor. El ir al partido es ir a discutir lo que se va a pregonar después. Pero la discusión en el partido tiene que tener un concepto hegeliano fundamental. Heráclito de Éfeso, el gran Heráclito, aquel pensador griego que decía, oiga, ¿usted se puede bañar en el cauce de un río 2 veces? Imaginemos todos que estamos en un río serrano, hermoso, bello, de nuestras serranías, y nos vamos al río Vilcanota por el Urubamba en el Cusco, y nos bañamos en el río. Ese río, ¿me puedo bañar en ese cauce 2 veces? ¿Con ese cauce? No, porque el río fluye. El río es constante, permanente. Entonces el pensamiento es constante, es permanente. No es el pensamiento un todo congelado, atrabiliario. Por eso fracasó el marxismo en Latinoamérica. Porque indudablemente ese todo congelado del siglo XVIII, XIX, trasladado aquí a América Latina, no podía tener una suerte de embrión fácil, porque los problemas son distintos. Y los problemas entre América Latina y Europa son distintos. Y en consecuencia las soluciones son también distintas. Ese, por ejemplo, es un pensamiento de Heráclito, un pensamiento hegeliano. Y Hegel lo que le dice es, señor, de alguna forma, idealizando al Hegel hoy día en el siglo XXI, le diría, señor, si usted va al partido y tiene una idea A, y luego tiene una idea B, hay una contradicción de estas dos ideas, contrapuestas, por eso se llama ideas contrapuestas. Pero lo que usted tiene que hacer es superar el pensamiento A y el pensamiento B, que son ideas contrapuestas, para crear un tercer pensamiento, que asuma de lo bueno, lo mejor, lo óptimo de cada uno. Ese es el pensamiento dialéctico. Pero para eso hay que estar preparado. Para eso tiene que estar conceptualmente seguro. Para eso tiene que portar un nivel de experiencia extraordinaria dentro de su propia mochila. Porque involucrarse en las actividades del partido no solamente son apoyar sus ideales, ¿ah? Involucrarse en las actividades del partido, sus objetivos, es seguir el propio pensamiento doctrinario del partido, mejorar y optimizar el pensamiento doctrinario del partido y de sus líderes principales. Seguir a sus líderes en el Parlamento, ver cómo esa agenda política se cumple o no se cumple, discutir y trabajarla y promover la agenda política del partido y participar en la toma de decisiones, en la implementación de políticas. Y uno puede hacerlo desde su propio puesto de combate. No necesito estar aquí dentro de la jerarquía partidaria.
Puedo hacerlo yo siendo un comunero, un cooperativista, un sindicalista, un profesor de aula, o un miembro de una ollita común, o de un vaso de leche. El mismo juego político en la base social se trasunta dentro de la propia jerarquía del partido, y viceversa. Y entonces, la siguiente cartilla, por favor. Tiene una importancia trascendental el tema de la vida partidaria. No es sencillo, no es simple, porque los compromisos y las lealtades no son sencillas. No solamente requieren tiempo, requieren un bagaje de conocimiento permanente, como decimos, de contradicción de las contradicciones, de la negación de las negaciones, para fortalecer la idea y sacar ideas renovadas. Porque al mismo tiempo también usted va a ser un encauzador de corriente de opinión pública. Ese es un militante. Yo recuerdo de mis años mozos cuando en la Plaza San Martín veníamos jóvenes de provincias, veníamos cargados con nuestros libros de marxistas, leninistas, neoapristas o no apristas, con discusiones públicas en la Plaza San Martín. Noches de noches íntegras, previas a la instalación de la Asamblea Constituyente del año 1978. ¿Por qué era trascendental esos debates en esos jóvenes de esos años? Porque una Asamblea Constituyente provoca una carta política, que es la agenda política actual al futuro de un país. Para eso es una Asamblea Constituyente y un Congreso Constituyente. Entonces tendría que usted discutir qué tipo de Estado quiero yo. Entonces me pregunto qué tipo de Estado quiere Somos Perú. ¿Qué tipo de régimen económico quiero para el país? ¿Estoy conforme con este régimen económico actual? ¿O podríamos de alguna manera morigerar el tema de la libertad empresarial con algo de presencia estatal? Es un debate público, es un debate sano, es un debate de hoy día. Es un debate que va a pregonarse en calles y plazas, en medios y en redes en los próximos años, en los próximos meses. Estamos en campaña electoral. De manera que en esos años, esos jóvenes universitarios de ayer, llevábamos el cauce de nuestras ideas motivados por determinados raigambres de naturaleza política, pero que ayudábamos a promover y proponer los ideales del partido y objetivos del partido dirigidos a la comunidad. Y en consecuencia, ese gran sentido participativo de la agrupación política frente a las comunidades instaladas, no sabemos quiénes son nuestros líderes comunales. ¿Cómo usted por ventura puede llevar el nivel principista del aparato doctrinario del partido si no conoce a los líderes de las comunidades campesinas? 6.000 comunidades campesinas en el Perú. 6.000, perdón, me equivoco, 9.000 comunidades campesinas y 6.000 comunidades nativas en el Perú. 6.000, con 43 lenguas distintas. ¿Cómo llego ahí? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo llego a los líderes de las comunidades de los pueblos jóvenes asentadas en Lima metropolitana y en todo el país, a nivel de cooperativas, a nivel de comunidades educativas, asociaciones de padres de familia, ollitas comunes, organizaciones sindicales, organizaciones cooperativas, organizaciones deportivas, organizaciones de jóvenes? Todos ellos tienen sus líderes propios. Caminan como si fuera un partido político, tienen sus militantes. Cuando usted llega a ser alcalde a futuro o gobernante regional, ¿usted cómo enlaza con ellos si nunca los conoció? Por eso el gran sentido de la participación popular, activa, programática,
Y un mandato cívico de una agrupación política sería: vayan a las comunidades, ubiquen a los líderes, pero no son de tal partido. ¿Qué interesa? Converse usted, adéntrese dentro de sus propias circunstancias, lidere un cambio trascendental, ayúdelos a un gran sentido participativo democrático de esas organizaciones. Esos líderes no son de ahora, son líderes que tienen 15 años, 20 años, 25 años. Y en consecuencia, son líderes que saben escuchar, son líderes que ponen atención, son líderes que indudablemente tienen algo que dar. No es la imposición del partido por el partido, yo tengo que recoger. Y tengo que recoger para entender el pulso de cómo anda hoy día la sociedad. Porque hoy día la sociedad está caminando en extremos. El centro está, que todavía se teje la posibilidad de un centro democrático. Conversando con el profesor Hugo Neira hace 2 años, 3 años atrás, discutíamos un tema en la Alianza Francesa, un tremendo profesor Hugo Neira, en sus años mozos marxista, reportero gráfico inicialmente y después un reportero programático del diario Expreso en las reformas agrarias impulsivas de los años 60 en la zona de Chaupimayo, en Quillabamba, en el Cusco. Y ese reportaje que se denominó Tierra o muerte venceremos le sirvió para él para llegar a C-Politique, en la ciencia, altas ciencias políticas en Francia. El único profesor latinoamericano que llegó ahí por concurso público. Y cuando le pregunté sobre cómo avisoraba él en sus 80 y tantos años los extremos en el Perú, él decía: el Perú está yendo a 2 extremos radicales, de derechas o ultraderecha, cuasi fascistoide, y el otro evidentemente a ultranza de izquierdas, total, radical. No le faltó razón, porque cuando llegó Castillo al poder, ¿Castillo cómo llegó? De la noche a la mañana, viendo el Espíritu Santo, lo bendijo y dijo: usted va a ser presidente. No, señor. Tesis 1 falsa. Tesis 2, no, es que había fraude. Tesis 2 falsa. Mentira, no hubo fraude. Tesis 3. Todos los partidos le dieron cobijo. Acuérdense. Desde fujimoristas, pasando por apristas, etcétera, le dieron un nivel de representación. Lo llamaban en el Parlamento. Los congresistas querían fotografiarse con él. Lo hicieron líder de la noche a la mañana. Se peleó con el SUTEP. Formó los SUTEP provinciales. Avivó y reavivó las conciencias participativas de los profesores militantes, sean de Patria Roja o no. ¿Y cuántos profesores militantes existen en el Perú? ¿Sabe cuántos villorrios existen en el Perú? Para empezar, ¿qué es un villorrio? Un villorrio es una composición de 500 personas, 100 familias. A veces tiene su iglesia chiquita, su capillita, o a veces su comisaría, o las dos. Pero siempre hay una escuela multifuncional. Ese profesor es el líder de esa escuela. 70.000 en el Perú. ¿Qué le parece? 70.000. Esa fue la voz que corrió en el Perú. Yo quiero ser como él, como ese líder. A ese hay que impulsarlo. Porque no les llegó los demás mensajes de los demás partidos. Los demás partidos están acomodaticios. No caminan, no ven, no miran, no actúan, no están con ellos. Creemos que solamente a nivel de Lima, la capital, podemos decidir como los burócratas, bueno, esto se hace y esto se deshace. No, señor. Tiene que calzarse las botas. El militante se calza las botas para un país difícil en su manejo político. Atrozmente difícil. Porque, señores, nosotros somos
el lugar del manejo virreinal, el manejo cuasi monárquico de toda Latinoamérica, comenzando en Panamá y terminando con los gauchos en Argentina. Así ha sido el país. Y luego nos achicamos. Pero luego produjimos, en el transcurso de los antecedentes a la llegada de los españoles, y luego de producido el mestizaje, llegamos a descubrir las culturas preincas, los mochicas, chimú, los tiahuanacos, etcétera, los chancas, con diversas connotaciones guerreras para la captura del poder. Los incas nunca pudieron con los chancas, para empezar. Nunca pudieron. Por eso el Perú es difícil, porque las construcciones mentales del poder son distintas. Y eso lo debemos de estudiar permanentemente en historia y en psicología social y el don antropológico del Perú, que es notable para un nivel de participación activa en su propio proceso político. Desafíos y consideraciones. Siguiente lámina. Bueno, hay diversidad de opiniones hoy en día, fuera de diversidad de opiniones, matices y debates sobre políticas y estrategias, a eso no voy a ir, pero que sí requiere un compromiso. Y del compromiso de todos los peruanos, ahí está el compromiso radical del partido en las actuales circunstancias, un compromiso y dedicación permanente. Entonces se debe tener en suma consideración la relación del partido con la sociedad, pero para tener la relación con la sociedad tengo que estudiar la sociedad, tengo que conocer a la sociedad, tengo que convivir con la sociedad. Tengo que indudablemente conocer cuáles son las acciones que pueden impactar dentro de una comunidad social. Y entonces el partido es una vía no solamente para el conocimiento del país, no solamente para el conocimiento social, económico, productivo y laboral del país. Por ejemplo, hoy podría darse una pregunta tranquila y decir, ¿a qué se debe entonces, cuál es su posición frente a un crecimiento que el Instituto Peruano de Economía señala de que el Perú ha crecido en junio 4.1%? Y que del último trimestre, mayo, junio y julio, ha habido un incremento de 1.6% en cuanto al incremento laboral en el Perú, en Lima Metropolitana, 86.000 nuevos empleos. ¿Qué digo frente a esas cifras? ¿Cuál va a ser mi opinión? ¿Cuál es mi mensaje? ¿Qué me dice eso? Entonces tengo que saber sopesar. Entonces tiene que haber una direccionalidad en sentido político de todas las acciones gubernamentales a partir del día de hoy hasta el día de la campaña final. De todo lo que hace el Parlamento y aprueba el Parlamento hasta el día final. Entonces, esa dosis de conocimiento me va a permitir escalar posiciones. Y una vía de escalamiento de posiciones es ser un líder local, un líder nacional o un líder en mi propia comunidad. Y la militancia partidaria, la buena militancia partidaria, ya conocida conceptualmente para los que han estado desde el inicio, es construir sus redes de contactos y relaciones con otros miembros del partido, con otros partidos también, con otros líderes políticos y personas de la comunidad. Conversar no es pactar, mis queridos amigos. No, no te metas, es del otro partido. No, mira, está conversando con el otro del partido. Por favor. Ya se conversa todos los días y se sintoniza el tema político partidario y se cotejan opiniones y se van a debates públicos y se arman debates en redes sociales
Entonces te permite participar en procesos de toma de decisiones, vas ganando más experiencia, vas teniendo un poco más de reconocimiento, evidentemente social, si es que tienes asentada tu base social, y puedes aspirar a cargos de mayor responsabilidad. Y puedes prepararte para responsabilidad de cargos públicos mayores. ¿Cómo por ventura puedes ser funcionario público si no conoces absolutamente nada de la irradiación de la relación del partido con la sociedad? Si no has pisado ni una municipalidad, no has sido ni consejero regional ni regidor, no sabes cómo es el monstruoso aparato público, con cerca de 19 sistemas administrativos, señores, 19 sistemas administrativos. ¿Cómo los manejo? No, es que yo soy cargo de confianza. Yo estoy aquí porque soy el tucuiricuy, el chismoso, el que llevo y traigo. No, señor, prepárese para el poder, prepárese para el servicio público, prepárese para la acción netamente política de la relación entre gesta pública y derecho parlamentario. Como conversábamos con Ricardo Hurtado al inicio, bueno, el derecho parlamentario tan jugoso que es el tema del derecho parlamentario en el buen sentido del término, y las relaciones complementarias entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento. No sería nada raro que lleguen al poder y llegando al poder puedan establecer la relación magnánime que debe de existir entre los poderes públicos, el Ejecutivo y el Parlamento. ¿Cómo lo construye eso? ¿Cómo es la relación de poderes públicos, de apoyo entre poderes públicos, doctrinariamente hablando, como lo señalan varias sentencias del Tribunal Constitucional? ¿Es un pecado acaso conversar con el Poder Ejecutivo? Por eso los ministros tienen, yo lo fui en 7 ocasiones, de 7 ministros de Estado, fui coordinador parlamentario. Fui coordinador parlamentario a mucha honra porque me ayudó a ver con ojos de ver la relación entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento, a ser el representante del ministro al interior del Parlamento Nacional. Y entendí por qué los ingleses predeterminan que los coordinadores parlamentarios tienen asiento en el Parlamento Nacional y todos los parlamentarios le miran la cara al coordinador parlamentario. Por supuesto, claro que sí, porque es el que más sabe del sector, porque agarra su teléfono y lo comunica con el ministro inmediatamente, de frente. Bueno, aquí a los coordinadores parlamentarios nos expulsaban del Parlamento, esa era la gran diferencia. Por falta de cultura política. No hay cultura política en el Perú, no hay civismo en el Perú. Y la forma de contraatacar es formación política, es competencia dinámica interna, con posiciones de liderazgo, es respeto a la propia jerarquía, a la democracia interna y un alto nivel de compromiso y dedicación y con una frondosa posibilidad de adaptabilidad y flexibilidad. No hay nada rígido en el mundo de naturaleza política. De manera que yo los invito a un gran sentido participativo del poder de la comunicación, de la militancia política, como gran baluarte del sostén de los partidos políticos, que a su vez son sostén de la democracia en el Perú. Muchas gracias. Gracias al doctor Álvaro López Cazorla por su brillante ponencia el día de hoy. ¿Alguna persona que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario, algo respecto a la ponencia? Por favor, si el micro le ponen a la señora, acá adelante, Renzo, acá, ahí, la señora. De pie, señora, su nombre. María Elena Rodríguez Chavarri. Ya, señora María Elena, diga. Yo le quiero preguntar al doctor
siendo los peruanos ciudadanos que desconocen el país hasta geográficamente, tendríamos que preguntar qué país es el que conocen. Lima, la costa, conocen la sierra, conocen la selva, han ido, se han dado ese trabajo, probablemente han salido afuera y se jactan de eso, pero que conozcan plenamente el Perú. Entonces, qué difícil creo yo que es tener una concepción exacta de lo que el Perú necesita, incluso en Lima, ¿no? En Lima no es lo mismo Lima de San Isidro que Lima de Comas. Entonces, pienso, y le quiero preguntar esto, doctor, ¿el plan programático de los partidos tiene en cuenta todo eso? Porque se tiene que gobernar para todos, no para un sector. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muy bien, yo le cuento mi experiencia de joven. Okay. Y esta experiencia está ligada a lo que se denomina movilización político activa. Los líderes de los partidos jóvenes, tenemos una democracia joven para empezar, son 200 y tantos años, 20 años frente a 200 y tantos años de los Estados Unidos. Los militantes jóvenes deben de tener la obligación de irradiar el pensamiento político doctrinario y la agenda política del partido a nivel nacional. Deben de conocer comunidades campesinas, deben de vincularse con comunidades nativas, deben de vincularse con los centros poblados más alejados del Perú. ¿Sabe yo qué haría? Una direccionalidad del partido para visitar todos los centros poblados del Perú. Todos, absolutamente todos. De ahí la posibilidad de que se lleve el mensaje de la direccionalidad de poder descentralizador cuando uno está dentro del marco gubernamental. Los centros poblados dan pie para jurisdicciones en las cuales adolecen sobre todo de temas sociales y de infraestructura básica. Pero es el contacto del ejercicio continuo que los líderes jóvenes de los partidos deben de hacerlo. Ese debe ser un mandato y una obligación. Si no, no estamos hablando de un partido con visión y misión nacional. ¿Quiere usted tener un partido limeño? Bueno, ahí lo tiene, los resultados de lo que fue el Partido Popular Cristiano, por ejemplo, ¿no? Que en un momento determinado, cuando hubo la ausencia de Fernando Belaúnde y de Acción Popular en el año 1978, llegaron a tener 25 curules en el Parlamento de la Asamblea Constituyente, me refiero, en el año 78. Pero después no. Es un partido limeño. Entonces, este es un partido, como lo he conversado muchas veces, de una dimensionalidad tremenda que se magnifica con el nivel de representación que se tiene a nivel de jurisdicciones distritales y provinciales a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Eso hay que cultivar y hay que enlazar. Y son los jóvenes, los alfiles, los que llevan ese cabal conocimiento de agenda pública. Pero ese operador político, ese joven, ese operador político, debe estar involucrado con conciencia cívica. Debe estar involucrado con conocimiento político, doctrinario. Debe estar involucrado con su agenda política del partido, representativo. Porque le van a preguntar, le van a indagar, le van a cuestionar. Entonces tiene que responder. Eso se llama gimnasia política. La política es como un deporte. Si usted quiere ser un gimnasta, tiene que comenzar a ejercitar su cuerpo permanentemente. Usted quiere ser político, tiene que ejercitar evidentemente su mente, su corazón, su espíritu, su físico, con permanente conocimiento. Es lo que usted tiene que llevar. Y tiene que llevar a locales más inhóspitos del país, que lo costará, que lo sufrirá. Bueno, usted se está formando, pues, y tiene que hacerlo, porque hay un mandato imperativo de la jerarquía del partido para hacerlo. Porque no es el mandato solamente por el mandato,
sino, como usted dice, el aspecto geográfico en el Perú, ¿no? En cuanto a la totalidad de su diversidad, es como cuando al profesor Raimondi y sus alumnos en Europa le decían, y profesor Raimondi, quiero que me explique, quiero que nos digan cómo es el Perú, quiero que nos señale cómo es geográficamente el Perú. Y Raimondi hizo esto, agarró así un papel, lo colocó, lo abrió el papelito. No, este es el Perú. El sabio Raimondi. Bueno, nosotros tenemos pisos ecológicos distintos. Llegamos a más de 5.400 metros con sus diferencias escalonadas, obviamente. Tenemos selva, tenemos ceja de selva, tenemos sierra y parte también de llanura y de valles. La gran formación de la política pública de valles que todavía no la vemos de cerca. Pero esto ayuda a que los jóvenes, dentro de la escuela de formación política, puedan tener un nivel de asimilación tal y de compromiso tal con el Perú, donde que recorran todo el país y el índice de llegada más cabal es a través de los centros poblados y las comunidades campesinas y las comunidades nativas. Valiosa respuesta del doctor Álvaro López Cazorla y coincido con lo que dice nuestro ponente. A veces uno se hace la pregunta, ¿sí? Si conocemos todo el Perú, ahí está la autocrítica, muchas veces viajamos a distintas partes del mundo y no terminamos de conocer nuestro Perú. Y a veces estas políticas no se hacen pensando en todos los peruanos. Ahí está el caso del distrito centro poblado y distrito de Santa Rosa, que últimamente ha sido noticia por el tema de Colombia, como de alguna manera, bueno, hay entidades del Estado, pero ha estado olvidado de repente por desconocimiento, la lejanía, se puede poner muchos pretextos, pero no podemos olvidarnos de ninguna parte del Perú, y ahí juega un papel importante, como dice el doctor, los jóvenes, los militantes. Por eso la importancia de los militantes dentro de un partido político es vital. Doctor, si no hay otra pregunta, a ver, señorita, por favor acá, Renzo, adelante, a Gina Galvez. Sí, muchas gracias, Ricardo, muchas gracias, doctor Álvaro. Quiero transmitir una pregunta que me han enviado por WhatsApp. Y dice así, lo ha enviado Manuel, también militante de Somos Perú. En un escenario donde las redes sociales como TikTok o Instagram permiten viralizar mensajes en segundo, pero al mismo tiempo fomentan la inmediatez, la superficialidad y hasta el populismo digital, ¿cómo puede un militante político del siglo XXI evitar caer en la banalización del mensaje y en su lugar utilizar estratégicamente estas plataformas para construir conciencia política real y compromiso ciudadano sostenido? ¿No cree usted que el gran reto hoy es equilibrar la efectividad del impacto digital con la profundidad ideológica que históricamente caracterizó a la militancia partidaria? Bueno, es como dicen los muchachos, hay que hacer un mix, ¿no? Entonces, el compromiso de naturaleza ideológica está realmente ya asumido, o sea, tiene que darse. Si no, no sé qué decir, no sé por qué luchar, por qué militar. Eso es lo primero. En segundo lugar, yo pienso sobre el nivel de cercanía y el nivel personalizado del contacto. No soy muy, digamos, amigo de en cuanto el triunfo de las elecciones se puedan hacer, como en otras circunstancias o latitudes, a través de redes sociales. El peruano es de contacto, el peruano es amiguero, el peruano es de intercambio permanente, de invitación frecuente, de don de gentes. Entonces, a eso hay que llegar. Yo creo mucho en el contacto entre los centros poblados y el trabajo casa por casa, en el trabajo personalizado. Y ustedes, revisando el componente de múltiples municipios que tienen todos los instrumentos para hacerlo a nivel nacional. De manera que es solamente otorgarle un gran sentido de misión exacta de cómo diversificar la tarea juvenil en cuanto al prototipo del nuevo mensaje personalizado. Sí, claro ejemplo, doctor, es lo que sucede en las municipalidades, como usted
afirma, tienen locales amplios de comunicación. Yo siempre critico las mal llamadas oficinas de prensa, imagen, algunos hasta ya tienen el micro, periodistas, hacen de comunicadores, pero no llegan a la población al 100%, o sea, el contacto físico, como dice el doctor, esa cercanía, es algo valioso. Indudablemente las redes sociales van a jugar un papel importante, pero los que conocemos sabemos que no todo es cierto. Hay que también tener esa habilidad y analizar quién publica algo, buscar la fuente, como se hacía antes en el periodismo. Pero es válido lo que dice el doctor, analizando lo que sucede en nuestro país. Otra pregunta de una joven, bien por los jóvenes militantes. Adelante. Doctor, muy buenos días. Yo quería hacerle la consulta de cuál sería la fórmula adecuada para que la política llame la atención de los jóvenes. Y en el caso de que sí haya captado esta atención de los jóvenes, ¿no? Esta pasión por los jóvenes que tenemos para desarrollarnos, ¿cómo podemos fidelizar y mantenerlos en esta convicción por un partido político, ¿no? En este caso, por ejemplo, los jóvenes de Somos Perú, tenemos muchas oportunidades y estamos en constante preparación, pero no todos se quedan. Entonces, ¿cuál sería esa fórmula adecuada para seguir con esta pasión hacia esta preparación? Gracias. Bueno, todo tiene su gran inicio y todos indudablemente deben de merecer la naturaleza de atención. En las épocas de los años 70, de los años 80, hubo una natural predisposición de los jóvenes por ausencia de redes sociales a que los debates públicos se ejercitaban a nivel de las universidades. Yo creo que se ha perdido el debate universitario. Y los jóvenes, entiendo, de esta propia agrupación, muchos, en su gran mayoría, son universitarios. Y se ha perdido el nivel de construcción de liderazgos en las universidades. Yo reiteraría el compromiso de la construcción y edificación de los liderazgos al interior de las universidades, porque es el primer decantamiento natural del poder militante del joven. Es la primera instancia en la cual es su gran sentido de escuela pública y de debate público. Las universidades siempre han sido, por su gran peso de naturaleza de incursión científica, el lugar del gran debate apropiado para las ideas, para la construcción, desarrollo de las ideas, e incluso batallar con aquellas ideas relativistas a los efectos que con efecto dialéctico puedan superar su propio pensamiento. Yo no creo en aquella tesis en las cuales las redes sociales no permiten a los jóvenes escribir más de 140 letras o 240 letras. No creo en eso. Yo creo que se está dando la posibilidad de un espacio natural de discusión pública a nivel de las universidades. Somos Perú lo que podría decir con los jóvenes, bueno, convocar a debates públicos sobre diversos temas al interior de las universidades. Temas de coyuntura, temas en los cuales, de acuerdo a la especialidad de naturaleza jurídica, un gran debate promovido por Somos Perú al interior de las facultades de Derecho de todas las universidades. ¿Nos salimos o no nos salimos de la Corte Interamericana? ¿Qué le parece? ¿Provocamos o no provocamos el tema de la discusión de la pena de muerte? Bueno, y los jóvenes tienen que construir y traer profesores de calidad o los propios alumnos prepararse. En mi época nosotros cultivábamos mucho el tema de la universidad paralela. Profesor que no rendía bien su cátedra, al costado tenía al mejor alumno. A su costado, al mejor alumno. Y entonces imagínense un profesor de Derecho Penal que no sabía explicar el tema vinculado al homicidio por emoción violenta, ¿no? Ese muchacho se preparaba por omisión violenta, y venía el muchacho cargado de todos sus libros de derecho internacional público comparado, incluso textos argentinos, colombianos, mexicanos, y le hacía la clase a sus compañeros. Esa es una muestra palpable de cómo, con un poco de iniciativa, podemos recurrir nuevamente al trabajo universitario y la provocación del debate, que es consustancial y natural a los jóvenes dentro de la universidad científica en el Perú.
Así es, doctor. ¿Por qué no incluir a los jóvenes en estas decisiones importantes del país? Así como existe la participación ciudadana, pero mayormente la utilizan los adultos. Los jóvenes, como decía la participante, a veces se desanima de la política, y ese también es lamentablemente el trabajo de algunas instituciones como los medios de comunicación, que hablan de todo lo malo, no hablamos de cosas positivas, y también ahí viene el desgano, digamos. Yasmín Malaver está en la comunidad virtual de Somos Perú, siempre atenta para hablarnos de todo lo que pasa, hablando de redes sociales, de las redes sociales. Sí, ahorita primero unas preguntas y ahí, acá hay una pregunta, no se olviden acá adelante. Ya, Yasmín, sí. Bien, Ricardo, tenemos diferentes saludos, hay gente que está conectada de diferentes partes del Perú, tenemos saludos desde Cusco también, de Román Chise Cora, dice desde Cusco, Espinar presente. Bien, una de las preguntas es de Luis Reyes desde Los Olivos, y la pregunta es, sabiendo que en la mayoría de los partidos políticos en el Perú, los militantes solo aparecen en la época de elecciones, ¿qué estrategias puede implementarse para que la militancia no solo se vea numérica, sino también activa, crítica y comprometida con propuestas de largo plazo? La construcción de los liderazgos de los jóvenes debe radicar en lo que son las universidades y también las escuelas superiores. No sé si seguirá existiendo, creo que sí persiste lo que es los centros federados. En los centros federados se convoca a elecciones. Y lo que deben de hacer los jóvenes a lo largo y ancho de todas las universidades nacionales en el Perú, porque las privadas entiendo que a veces se les escarapela el cuerpo cuando empiezan a hablar y meditar de elecciones internas para centros federados, pero hay unas que las hacen, la católica por ejemplo las hace permanentemente. Entonces los jóvenes deben de alistarse sus candidaturas a nivel nacional, en las universidades públicas, en las universidades privadas. El hecho de ser precandidato significa que usted tiene un programa, que tiene usted una idea debatible, que tiene usted compromiso con la sociedad. Y la universidad es eso, el gran factor explosivo de la universidad, y que se convierte en un contacto vital con la propia sociedad. Y la más ferviente asamblea de naturaleza popular, donde los hijos naturales del pueblo están tratando de ver cuál es la prognosis a realizarse más adelante con miras a cristalización de los sueños de la propia sociedad. Ese es el universitario estudiante, ese es el universitario líder, ese es el universitario que encarna la responsabilidad de su familia como representante de la familia en la universidad y representante de la sociedad en la universidad, su gran sentido formativo y de contacto con lo social. Muchas gracias. Una última pregunta, Yasmín. Ya está el magíster Juan Alvarado para la siguiente ponencia, y después una pregunta acá del joven que había quedado pendiente. Adelante. Bien, Aníbal Becerra desde Amazonas pregúntanos si el doctor cree que se tendría que implementar un reglamento interno de un partido político, la evaluación de cada militante, ofreciéndole un reto que alimente el objetivo en toda la campaña. Si usted cree que eso podría ayudar en todo caso a la militancia. Gracias. Yo creo que ir hasta un reglamento no. Yo conozco de los partidos políticos en general lo que existe un reglamento del aparato de disciplina del partido. En el aparato de disciplina del partido hay una suerte de un decálogo y compromisos y con temas vinculados a la sanción. Hoy día que está tan en moda y en boga el tema vinculado al transfugismo, que es otro tema que se puede tratar en su oportunidad. Pero reglamentarlo, eso no. El tema de los liderazgos tienen que darse a través de directivas internas de los partidos. El partido tiene su presidente, su presidenta, tiene un comité político de discusión, tiene su base de naturaleza pragmática dentro del Parlamento. Entonces, presidencia, comisión política, comité ejecutivo nacional y Parlamento son el trípode en el cual va la direccionalidad de naturaleza política. Ahí tiene que haber una difusión constante de lo que se discute y lo se pergenia como agenda pública y agenda política, a los efectos de que esto llegue a nivel de toda la base social y de todos los militantes. El militante debe estar atento a lo que se discute y lo que se señala dentro de los niveles jerárquicos del partido. Y en consecuencia, cuando recicla sus conocimientos, puede llegar en un momento determinado a ser partícipe de él en forma mucho más activa y dinámica.
A eso iba, doctor. Falta más difusión de repente de lo que se hace dentro de un partido para que la militancia también se involucre, ¿sí? Tenemos la última pregunta del joven, por favor. Su nombre. Buenos días. Buenos días. Me llamo Elvis Maita y este es para el doctor Álvaro Fernando López, ¿no? ¿Cómo puede un partido mantener la lealtad de sus militantes en un contexto donde la gente cambia fácilmente de organización política? Lo que decíamos, el transfugismo, ¿no? Entonces, mire, las lealtades no se compran, ¿no? Las lealtades se viven y se encorazonan. Ustedes tienen un gran corazón. De manera que el factor de la lealtad está ligado al amor, a una causa. Si usted no tiene amor, si usted tiene solamente un enamoramiento pasajero, pragmático, es como cuando usted tiene una novia, usted no tiene una novia. No la tiene todavía, pero cuando se enamore de verdad, ¿no? Cuando se enamore y se encarne de verdad, efectivamente, ahí va a sentir lo que es una entrega total. Usted puede morir por esa causa. Lo mismo es el partido, lo mismo. Sino que es la construcción de los ideales, la construcción del pensamiento, la construcción del compromiso, se realiza en virtud de esa dinámica de discusión permanente en la cual estamos reforzando el pensamiento de Heráclito y de pensadores, filósofos como Hegel, en el sentido de que es una dinámica constante. Pero cuando tiene un pensamiento doctrinario y de agenda pública sólida, el militante muere insurreccionalmente, incluso por su propio ideal. Hay antecedentes históricos en el Perú, ¿no? Revise usted la insurrección que hubo en el Perú en el año de 1932, denominado por el escritor Thorndike el año de la barbarie. 6.000 militantes muertos, ¿no es cierto? Muertos por su causa, por su propia causa. De manera que eso es parte de la historia del Perú. Y en consecuencia, eso es lo que deben de asumir los jóvenes. Pero si yo tengo agenda pública, agenda política, agenda doctrinaria, agenda participativa, compromiso en el cual estoy irradiando también mi sentido participativo con ella, indudablemente hay una cooperativa de amor. La vinculación con un partido es una cooperación, es como una cooperativa. Cooperativizar el poder y colectivizar el prestigio. Esta es una cooperativa de poder. Todos tienen un poder. Usted, mire retrospectivamente lo que tiene un poder. El señor que está a su costado tiene un poder. La señora que está al otro costado tiene un poder. Las niñas que están a este lado tienen un poder. Pero un poder individual que después lo va a hacer colectivo. Un poder individual que después lo va a cooperativizar con todos los miembros de la gran cooperativa política que es el partido. Pero al mismo tiempo no solamente es una cooperativa de servicios, es una cooperativa en la cual la señorita de allá, cuando usted está ausente, va a hablar lo mejor de usted. Y usted viceversa va a hablar lo mejor de sus compañeras, de sus amigas, de sus lideresas. Es el gran sentido y profundo sentido espiritual de la política. La gran política, no la politiquería del cuchitril, no la política donde los chanchitos vuelan, no la política donde estoy junto con la caquita de las gallinas, eso no. Tengo que ser como un águila que vuela mirando al sol permanentemente. Esa es personalidad, eso es simiente, esa es honra, eso es pres del partido. Y pregúntele a ese águila si va a ser desleal. Pregúntele. Muchas gracias. La lealtad no se compra, me quedo con esa palabra. Qué importantes datos nos ha dado el doctor y estamos aprendiendo un poco más la importancia de la militancia y las diferencias que hay entre partidos políticos y partidos políticos. Bueno, gracias nuevamente, un fuerte aplauso para nuestro primer ponente, el doctor Álvaro López Cazorla, destacado profesional. Estamos con el tiempo, vamos a ir en pequeño corte, vamos a tener nuestro primer coffee break, vamos a tener nuestro cafecito como es habitual y vamos a retornar en minutos porque está el magíster Juan Alvarado para tocar el tema del desarrollo financiero en los gobiernos locales. Vamos a hablar de economía, así que atentos en las redes sociales y al público presente. Nos salimos de la conexión unos minutos y retornamos en el full day de capacitaciones del Partido Democrático Somos Perú y Central Mediática. Aplausos para todos ustedes. Muchas gracias.